Les presento a Natalia Gerardi, que es abogada feminista argentina. Desde octubre de 2007 es directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia y género, una organización de la sociedad civil con sede en la República Argentina que promueve la equidad de género a través de las políticas públicas y el acceso a la justicia. Es docente de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Lanús y la Universidad Nacional de La Plata. Publicó artículos y capítulos en libros en los temas de su especialidad, que incluyen el acceso a la justicia, trabajo y políticas de cuidado, derechos sexuales y reproductivos y violencia contra las mujeres. Fue consultora de la CEPAL, de la Comisión Interamericana de Mujeres y de la ONU Mujeres. Bien, Natalia, ya tenés el micrófono habilitado. Cuando quieras, puedes comenzar. Bueno, buenos días. No se escucha, chicas. ¿No se escucha? A ver, ¿me escuchan ahí? A ver, ahora. Ahora sí, estaba silenciada. ¿Me escuchan Raúl. bien? ¿Sí? Bueno, Se escucha, sí. bueno, bárbaro. Buenos días, un gusto encontrarnos en toda esta cantidad enorme de puntos digitales. Me contaron desde la fundación y el centro la cantidad de mujeres vinculadas con distintos grupos en distintos municipios y provincias del país. Me da mucha alegría que encuentren espacios de reunión y de conversación y les agradezco la invitación a ser parte un ratito de este espacio. Em, la idea del día de hoy era hablar brevemente sobre un tema em, que la verdad atraviesa nuestras vidas cotidianas de manera absoluta, totalmente cotidiana, de manera fundamental. No hay nada que condicione más o que impacte más en lo que hacemos a lo largo de la vida, pero también lo que hacemos a lo largo de cada uno de los días, que la forma en que resolvemos nuestras necesidades personales, pero también familiares, de cuidados, cada día. Cuando pensamos cómo organizamos la vida familiar, qué hicimos hoy antes de levantarnos, qué hicimos hoy desde que nos despertamos, cómo pensamos nuestra gestión del día y de la gente con la que vivimos. Bueno, toda esa cantidad de cosas pequeñas, cotidianas, rutinarias, sostenidas que tenemos que hacer todo el tiempo, se llaman cuidados, ¿no? Eh, y lo hacemos casi como respirar. Es la forma en que resolvemos y atendemos las necesidades de cada día, pero que el día que no se hacen, el día que eso no sucede, es cuando se hace más evidente lo importante que es. Entonces, yo les voy a proponer un Para yo ejercicio. poder. Eso que está en eh, el chat. Me ahí falta hay, ver. hay un resumen, ahí está. Les voy a proponer un ejercicio que es pensar en qué hicieron el día de ayer, ¿no? Porque cuando hacemos las cosas tan naturalmente, tan de manera eh, automática, a veces es difícil tener hasta presente todo lo que hacemos. Pero cuando hablamos de cuidados, hablamos de aquello que hacemos para nosotras mismas, para cuidar nuestra, para atender las necesidades de alimentación, ¿no? Desayunamos, nos bañamos, atendemos la limpieza y la higiene de otras personas y del lugar en el que vivimos. Nos alimentamos y para eso gestionamos las compras o la búsqueda del alimento, la preparación, ponemos la mesa, lavamos los platos, lavamos la ropa, llevamos a la gente con la que vivimos de acá para allá, las escuelas, la salud, los turnos médicos, la fila en el hospital, el traslado hasta la parada del colectivo. Bueno, todo eso hace a nuestra vida cotidiana y todo eso lo hacen algunas personas en las familias bastante más que otras personas en las familias. A todo eso llamamos trabajo de cuidado, que cuando alguien cobra por hacerlo es trabajo de cuidado remunerado, pero cuando lo hacemos
para nuestras familias y para nosotras mismas es el trabajo no remunerado de cuidado. O sea, na- nadie nos paga por hacerlo, pero así y todo hay que hacerlo porque así se gestiona la vida cotidiana. Entonces, una de las cosas más importantes que suceden es que no tenemos realmente conciencia del tiempo que nos demanda, del tiempo que invertimos y que dedicamos a todas esas tareas, ¿no? Cuando las ponemos por escrito, una al lado de la otra, una arriba de la otra a lo largo del día, eso ayuda a tenerlo un poco más presente. Entonces, em, ahí hay alguna, se cambió la pantalla, me parece, pero lo verán desde el centro. Em, la invitación ahora, entonces, entiendo que tienen papel y lápiz en los diferentes lugares en los que están. La invitación es a que hagan una lista, como si fuera una agenda, si tuvieran una agenda que empieza, tiene las 24 horas del día, hagan una lista de las cosas que hicieron, hora por hora, desde que se levantaron, a qué hora me levanté, qué hice, qué gestioné, qué hice para mí, para otros, a dónde fui después, si fui a trabajar, si llevé a alguien bueno, justo estamos en vacaciones de invierno, por lo menos en algunas provincias, em, cómo se desarrolló todo el día. Entonces, tomemos 5 minutos y vayan poniendo por escrito a lo largo de la agenda del día qué actividades hicieron desde que se levantaron hasta que se fueron a acostar. A- Así que tomamos 5 minutos y hagan ese ejercicio para cada una, por favor. Pero no me aparece. No se olviden nada, ¿no? Si llamaron por teléfono a pedir un turno médico, si acompañaron a alguien a hacer algo, si el tiempo que dedicaron no sé, retirar algo de la farmacia.
Bueno, ahí estamos, más o menos, ¿sí? Ahora imaginen, vamos a imaginar un día de alguna de ustedes, de alguna de nosotras, de cualquiera de nosotras, que probablemente empieza bastante temprano, en un día estándar, en un día con clases. La mayoría de ustedes, entiendo, tiene hijos e hijas y vive con ellos. Y entonces en la etapa escolar hay una cantidad de cosas también que suceden alrededor de la vida escolar que nos involucran, ¿no? Eh, entonces imaginemos un día cualquiera que nos levantamos. A ver, acá piden un ratito más, ¿cómo no? Dale, damos un par de minutos más. ¿Está conectado ese? No. No, no, eso no tiene nada que ver. No sé. ¿Qué puede decir? Bueno, a ver, vamos volviendo entonces. Em, bueno, imaginemos entonces un día estándar, ¿no? Un día de los habituales, cuando eh, es época de clases y entonces nos levantamos, probablemente dependa entre las, no sé, 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, em, y nos levantamos, vamos al baño, aseamos y ponemos el agua para el mate o el café con leche o el mate cocido, preparar algunas tostadas, levantar a los hijos, las hijas, despertarlos, ayudar a que se vistan, preparan la mochila para la escuela, tal vez llevan, no olvidarse la vianda o el sándwich o lo que llevan para pasar el día en la escuela. eh, Todo el mundo desayuna, se visten, acompañan a los chicos tal vez a la parada del colectivo o a agarrar la bicicleta o la caminata hasta el lugar donde sea la escuela, y ahí los dejamos y tal vez las que trabajan en algún fuera de sus casas, además tienen que ir hasta el lugar de trabajo, o las que tienen que trabajan en algún ámbito comunitario o, o acompañando a alguien más de la familia, se desplazan hacia otro lugar, o hay que hacer la fila para gestionar algún trámite en algún ámbito público, y después eh, salen los chicos de la escuela y tal vez hay que ir a buscarlos, tal vez hay que acompañar a alguien a un turno médico, o fuimos al hospital temprano para esperar la posibilidad de una atención médica, o llevamos a alguien al vacunatorio y al control de salud de un niño chiquito. Después, en el camino de regreso a casa,
tal vez pasamos a buscar alimentos por algún lugar, o hicimos alguna compra, o terminamos nuestra jornada de trabajo y hay que volver al hogar, y para volver a casa buscamos a alguien por el camino. eh, Llegamos a casa y está la ropa para lavar de los chicos y del fútbol que se llegaron llenos de barro, y entonces hay que lavar esa ropa y tenderla y ver la tarea escolar que necesitan para el día siguiente y ayudarlos tal vez en hacer alguna tarea escolar o explicar alguna cosa. Eh, Después hay que gestionar la cena, la comida, otra vez preparar una sopa o el agua para el mate, eh, los alimentos o juntarse con alguien. Bueno, y de vuelta volver a pensar en el día siguiente, qué será lo que tienen que hacer al día siguiente, si tienen preparadas las materiales para el día siguiente, si desde el colegio pidieron alguna actividad eh, que hay que asegurarse de que esté y hay que resolver. Cuestión que para el momento en que termina el día y se hace de noche otra vez y volvemos a pensar en el descanso, las horas del día duraron muchísimo. A lo largo del día hay un sinfín de actividades que hicieron y que probablemente, hasta que no las ve descritas una abajo de la otra, uno se termina pensando, bueno, ¿qué hice en el día de hoy? Y es difícil de pensar que uno ha hecho tantas cosas, ¿no? Eh, Tal vez uno recuerda dos, tres cosas, las más importantes, las que llevaron más energía, más tiempo. Pero lo cierto es que cuando pensamos a lo largo de cada día, de las 8 a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, la hora de la siesta, levantarse, lavar la ropa, descolgar, planchar o guardar las cosas, limpiar la casa, eh, acompañar la escolaridad, la atención de la salud, de la propia familia, de la familia extendida o de alguien de la comunidad cercano con quien trabajamos o de quien eh, nos involucramos. Bueno, lo cierto es que a lo largo del día, cuando vos mirás la agenda de tu día, es larguísima, es larguísima. Y entonces ahí se entiende por qué muchas mujeres llegamos tan cansadas al final del día. Llegás tan cansada porque lo que hiciste es un montón. Ahora, desde el punto desde la teoría, cómo nombramos esas cosas, a todas esas tareas las llamamos tareas de cuidados que llevan tiempo y esfuerzo y que insumen mucha energía y que muchas veces ni las vemos, ni son valoradas y mucho menos son retribuidas. O sea, nadie nos paga por gestionar la vida cotidiana. Lo hacemos porque alguien tiene que hacerlo y porque en general son las mujeres dentro de las familias las que lo hacen. Este ejercicio tan sencillo que hicimos ahora de pensar en la agenda del día de ayer, cuando lo hacen también distintas personas, te permite tener una dimensión de cómo se usa el tiempo, cómo usamos el tiempo las personas en diferentes circunstancias. Y lo que se ve en ese ejercicio estadístico de encuestas de uso del tiempo es que las mujeres, en términos generales, dedican más del doble de tiempo a todas estas tareas de cuidado que los varones, y que las mujeres con hijos tienen mucha más carga de tarea de cuidados que las mujeres sin hijos, ¿sí? Y que por lo tanto, por supuesto, esto tiene consecuencias. Las mujeres con más hijos, en general, tienen menos posibilidades de conseguir un trabajo remunerado y de generar ingresos, de tener un sueldo, porque alguien tiene que ocuparse de toda esta cantidad de tareas que estuvimos mencionando, ¿no? Entonces, o hacemos toda esta cantidad de tareas, o logramos que alguien las haga, o redistribuimos para que otras personas de la familia también asuman parte de estas tareas, o tenemos tiempo y energía en a lo largo del día para poder trabajar y generar un ingreso y por lo tanto, eh, nada, aportar económicamente a nuestro propio bienestar y al bienestar de la familia.
Entonces, estas tareas de cuidado se llaman cuidado directo, porque es lo que hacemos con nuestras propias manos, nuestra propia energía a lo largo del día. Cuidado indirecto, cuando gestionamos para que otro lo haga, por ejemplo, contrato a alguien para tal cosa, o coordino para que alguien de la familia se ocupe de tal cosa respecto de alguien, o sea, alguien gestiona el turno del médico para que otra persona vaya, si gestiono para que sea otra persona que lo haga, entonces se llama cuidado indirecto, la gestión del cuidado. Y la tercer, digamos, bloque de cosas de cuidado que se hacen es el autocuidado. Es el tiempo y el esfuerzo que dedican al cuidado de sí mismas, ¿no? De cada una de nosotras mismas. Entonces el cuidado puede ser directo, que es lo que hago yo directamente para atender las necesidades biológicas, emocionales, de salud, alimenticias, ¿no? De las personas. El cuidado indirecto, que es lo que coordino a otro y acompaño y doy seguimiento para que otro lo haga, ya sea que sea alguien más de la familia o alguien a quien contrato para eso. Y el autocuidado, que es el poquito tiempo probablemente que le dedican cada una a ustedes a la atención de sus propias necesidades, ¿no? De alimentación, de descanso, de esparcimiento, de Sí, nosotros ya diversión empezamos. y de Ya educación, empezaron. Sí, ¿no? otro día. Sí. Entonces, todas esas tareas, cuando pensamos así todas juntas, llevan muchas horas. A las mujeres les llevan, en general, entre 8 y 9 horas cada día, ¿sí? Y los varones, en general, dedican la mitad de ese tiempo a esas tareas de cuidado. Por supuesto, esto es en general. Después cada familia y cada grupo familiar se organiza de distintas maneras. Pero en términos generales, en Argentina, eso es lo que muestra la estadística, que las mujeres le dedican más del doble de tiempo a esas tareas que los varones. Y que las mujeres en hogares más pobres, más tiempo tienen que dedicar a todas esas tareas. ¿Por qué? Porque probablemente no hay posibilidades de contratar a otros para que lo hagan y tampoco hay políticas públicas, no hay servicios públicos de cuidado que te permitan reducir el tiempo que tenés que dedicarle al cuidado. ¿De qué estamos hablando ahí, por ejemplo? Bueno, en el municipio, ¿hay jardines maternales? ¿Hay espacios de jardines maternales para los chiquitines? Si los hay, bueno, entonces tal vez desde el año pueden ir a un jardín, a un espacio de cuidado infantil, y entonces de tener 4, 5, 6 horas donde alguien los atiende y vos tenés tiempo para trabajar o hacer otras cosas. Cuando no existe, bueno, algunas mujeres lo pagan y lo hacen en un jardín privado o le pagan a alguien para que cuide a los chiquitines, pero la gran mayoría tiene que hacerlo de manera personal. Entonces, claramente no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. O cuidas o trabajas. Entonces, eso es lo que tiene un impacto después, no solamente en tu tiempo, sino también en tus posibilidades de generar ingresos para contribuir a la vida familiar. Ahora, todo esto es un problema, ¿por qué? Porque es un problema, digamos, pueden ser simplemente decisiones, ¿no? Las familias deciden cómo se organizan y eso está muy bien. Eh, pero es un problema si solamente recae en una parte de las familias. Es un problema si solamente recae dentro de las mujeres. En los hogares, en las familias de varón y mujer, de matrimonios, digamos, heteronormativos, heterosexuales, ¿no? De varón y mujer, generalmente eh, esa tarea está distribuida de manera desigual, ¿no? Como que los varones en general dedican más tiempo al empleo, al trabajo remunerado, y las mujeres en general dedican más tiempo al trabajo no remunerado. Y eso puede ser una elección perfectamente válida, es una elección que pueden distribuir dentro de las familias. El tema es que no siempre es una elección, porque no siempre hay una posibilidad de elegir distinto. ¿Y eso por qué será? Bueno, en general está bastante culturalmente instalado que las que cuidan somos las mujeres, ¿no? Y los que ganan el dinero son los varones. Eso está bastante instalado culturalmente. ¿Eso quiere decir que siempre fue así? Bueno, en algunas sociedades eso fue mayoritariamente así.
¿Eso quiere decir que siempre tiene que ser así? No necesariamente. Esto va cambiando y va cambiando con nuevas generaciones, va cambiando con la gente más joven o en diferentes lugares del país y del mundo, donde también muchos varones dicen, para, yo también quiero dedicar parte del tiempo y mi energía y estar disponible para ocuparme y para ayudar a las cosas de la familia. Yo quiero ser parte de la responsabilidad, ¿no? Y gestionar corresponsablemente el cuidado. Claro, las familias tampoco son necesariamente todas iguales. Entonces, en los hogares monomarentales de una sola persona adulta que generalmente se queda a cargo de los chicos y las chicas, que son las mujeres, la mayor parte de los hogares donde hay solo una persona adulta es una mujer que se queda a cargo principalmente de los hijos y de las hijas. Entonces, eso hace que sea cada vez más difícil pensar en cómo puede gestionar toda esta cantidad de cosas que hay que hacer cotidianamente para además poder salir a trabajar y ganar un ingreso, ¿no? Entonces, todas estas situaciones, eh, ¿por qué son un problema o por qué debieran ser un tema a abordar desde la política pública, desde las gestiones de los municipios, de las provincias y del país? Porque no contribuir a que se distribuya de manera más igualitaria, más equitativa las cosas de cuidado, deja a las mujeres más vulnerables a una situación de pobreza o de violencia o de vulnerabilidad económica, y limitan sus oportunidades, no solamente de las propias mujeres, sino también probablemente de sus hijos e hijas, que van a tener menos chances y van a empezar a cuidar más tempranamente porque no hay otras opciones. Entonces, en un estudio que hicimos desde nuestra organización, en ELA, vimos que los adolescentes y las adolescentes principalmente también empiezan a cuidar durante su adolescencia, incluso en actividades que de otra manera, en tiempo que de otra manera dedicarían a otras cosas, a su propia educación, a seguir la escuela, a desarrollar un deporte, a desarrollar otras actividades o simplemente a ser adolescentes, ¿no? Entonces, no estoy hablando de las cosas que les pedimos a nuestros hijos e hijas adolescentes que empiecen a hacer porque es parte de crecer, ocuparse de sí mismos, ocuparse de mantener sus cosas ordenadas, eso es parte de lo que tienen que hacer, eso no es que los estemos haciendo cumplir tareas de cuidado o responsabilidades que no debieran hacer. Eso sí lo tienen que hacer, tienen que ocuparse de sí mismos, tienen que ser eh, cada vez un poco más responsables de sus propias cosas. Eso está bien. Deja de estar también cuando delegamos en adolescentes, por ejemplo, el cuidado de personas mayores o de chiquitines, porque no nos queda otra, porque en la familia, porque no hay otra opción, porque no hay posibilidad de un servicio público u otra persona adulta que se haga cargo. Eso empieza a ser una dificultad para el propio desarrollo de esa adolescente o ese adolescente. Y lo hacen, lo cierto es que lo hacen una cantidad importante de chicos y chicas en la adolescencia, pero los varones saben que eso les va a durar un tiempito hasta que sean mayores de edad y las chicas lo van viviendo como algo, bueno, que me toca, que es propio. Entonces el punto acá es decir, bueno, ¿en qué medida esto me toca porque no me queda otra? O como mujer elijo dedicar gran parte del tiempo a las tareas de cuidado porque esto es lo que me satisface, esto es lo que quiero hacer. ¿Cuál es el rol del Estado en todo este tema? O sea, ¿qué es lo que debiera hacer? ¿Qué es lo que esperamos que hagan los municipios, las provincias, el Estado nacional? Bueno, que nos ayude a tener opciones, que nos dé una oportunidad de elegir, ¿no? Si yo tengo opciones, yo puedo elegir si quiero ser ama de casa, la mayor parte de mi energía, dedicarla a la gestión de mi familia, del hogar, o puedo elegir hacer otra cosa, o puedo elegir parte y parte, un poco trabajo y un poco trabajo dentro de mi casa. Y esa elección va a ser tal si tengo la oportunidad de opciones, ¿no? Entonces hay todo un movimiento en los últimos años, en Argentina, pero en muchos lugares del mundo,
a pensar, bueno, cuánto de esta gestión de la vida cotidiana realmente no corresponde que recaiga exclusivamente en las mujeres, o debiéramos implementar posibilidades de servicios públicos, de educación, mejor espacio de atención de la salud, mejores servicios de transporte, eh, garantizar espacios de- de atención de la primera infancia, ¿no? De los más chiquititos antes de la escuela, o de personas mayores, o cuánto podemos ayudar a que las personas con discapacidad tengan los apoyos y la infraestructura necesaria para que puedan tener también una vida independiente y no necesariamente depender de otra gente de las familias. Si todo eso estuviera más resuelto, bueno, las familias pueden entonces sí elegir, y las mujeres pueden liberar su tiempo para elegir qué quieren hacer con su tiempo y su energía. Porque lo que hoy pasa es que no podemos elegir gran cosa. Lo que hoy pasa es que, bueno, hay que hacer lo que toca hacer, y lo que, si no lo hacemos nosotras, queda sin hacerse, y eso genera problemas para, otra vez, la vida cotidiana. Entonces, hay todo un movimiento en estos últimos años de pensar qué es lo que el Estado debe proveer, desde los municipios a las provincias, al Estado nacional, para contribuir a que haya políticas públicas de cuidado más plurales, más disponibles, para que entonces sí haya opciones, ¿sí? Todo esto se vincula entonces con dimensiones culturales, que es lo que queremos hacer, económicas, que tenemos plata para hacer, y de infraestructura o de servicios, qué cosas hay disponibles, ¿no? En infraestructura, digamos, de los municipios. Y por supuesto, en situaciones de crisis, como vive recurrentemente la Argentina, todas estas cosas se recortan, y entonces pareciera que no hay plata para nada de las cosas que estamos diciendo. Pero sepamos que esto tiene consecuencias. Esa falta de recursos para las políticas públicas de cuidados tiene una consecuencia y recaen en algún lugar. Recaen en las familias, y dentro de las familias sobrecarga a las mujeres. Y eso tiene un impacto en las condiciones de vida de las mujeres, pero también de sus familias, de nuestras familias, ¿no? Por eso es tan importante tener conciencia sobre todo esto que hacemos casi sin darnos cuenta, que lleva todo nuestro día, que consume casi toda nuestra energía. Bueno, son diferentes aspectos de políticas de cuidado que el Estado debiera contribuir a gestionar. Si pudiéramos gestionar eso de manera más equilibrada, con políticas del Estado, con políticas comunitarias, y redistribuyendo al interior de las familias, bueno, quedaría espacio, energía, tiempo y deseo también para otras cosas, ¿no? Em, no sé, Vale, si em, no sé si de las diferentes referentes de los distintos puntos digitales en los que están reunidas, quieren pasar o hacer algún comentario, o tienen alguna pregunta o alguna cosa que quieran compartir. Chicas, lo que nosotros habíamos pedido para que no se haga largo y abrir el micrófono es que si tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda que quieran expresar, escribirlo en el chat y nosotros bueno, Nati la puede leer y la respondemos. Esperamos un ratito, Nati, y vemos si no. Hay algo que les voy a dejar en el chat para que compartan entre ustedes, y lo pueden pasar por WhatsApp. Seguramente tienen grupos de WhatsApp dentro de los diferentes puntos digitales.
Hicimos hace poco una, una campaña, seguramente conocen a Florencia Peña, la ubican a Florencia Peña, la actriz. Hicimos con ella una campaña para que se sepa todas estas tareas de cuidados, ¿no? Y junto con una diseñadora de modas que se llama Verónica de la Canal, eh, hicimos una campaña para mostrar con un vestido y con las palabras bordadas en ese vestido todo lo que implica se pone en juego en la vida cotidiana de las mujeres. Acá dicen desde Viedma que quieren hacer un comentario. Dale, hablen ustedes y después, si les parece, les puedo mostrar ese videito. Dale, Viedma. Nati, ahí antes también de Catriel, entiendo que debemos comenzar a llamar trabajo de cuidado y no tarea. Sí, perfecto. Sí, se habla de trabajo justamente porque lleva tiempo y esfuerzo. Y genera valor económico, de lo que no hablamos, pero también genera un valor económico. Si no lo hacemos, tengo una de mis colegas, de mis compañeras, Laura Pautasi, dice que las mujeres estamos subvencionando al sistema de producción capitalista, porque estamos aportando gratis una cantidad de trabajo que si alguien no lo hiciera gratis, lo tendrían que pagar, y eso cuesta dinero. Entonces, sin duda que es Hola. un trabajo no remunerado. No sé si quieren hablar desde Vietnam. Sí, perdón, estábamos probando el audio. No, mencionar que nos parecía importante en el año 2021 el reconocimiento de la tarea de cuidado como parte del aporte jubilatorio de las mujeres, madres en la Argentina, otorgándole un año de aporte por cada hijo nacido vivo, precisamente por todo esto, por personas que han tenido que interrumpir incluso su trayectoria laboral para quedarse en casa en tareas de cuidado, y cómo se da justamente en el único momento en el cual el ANSES, que es precisamente el organismo que gestiona las jubilaciones, estaba, o sea, la directora era una mujer. La primera vez que la directora del ANSES es una mujer, es la primera vez que se reconoce a la tarea de cuidado como un trabajo no remunerado, pero que sí merece un reconocimiento incluso al momento de tener que sumar todos esos años de aportes jubilatorios, ¿no? No sé si, o sea, no recuerdo ahora exactamente la argumentación que se dio al momento de trabajar la ley, sí que se gestionó incluso a través de un pedido del propio ANSES y bueno, fue trabajado en el Congreso, en las dos cámaras y pudo ser sancionado. Sigue vigente, no sé hasta cuándo, pero sigue vigente. Sí, eso fue súper importante también en términos de contribuir a la moratoria. La moratoria, que es parte de lo que se discontinuó, se suspendió la aplicación de la moratoria y bueno, es parte de lo que está en discusión hoy en el Congreso sobre si se restablece, que se aprobó por ley, pero hay que ver si no, es vetada o no, ¿no? Toda esa conversación que ustedes conocen. Eh, reconocer la forma en que se interrumpen las trayectorias laborales, principalmente de las mujeres, por la cantidad de hijos, eh, bueno, lo que permitía era contar un año entero de aportes por cada hijo nacido vivo, como bien decías. Eh, y eso es parte de un reconocimiento, no solamente eh, moral, del trabajo de cuidado, sino un reconocimiento económico muy concreto, ¿no? Lo mismo que en general la moratoria previsional que no es la jubilación de ama de casa como se la conoce habitualmente,
Sí, es verdad que permitió la jubilación de 8 de cada 10 mujeres. ¿Por qué? Porque son las mujeres las que generalmente tienen trayectorias laborales más interrumpidas, más informales, es decir, sin aportes que les permitan acceder a la jubilación, y por eso la moratoria benefició sobre todo a las mujeres, aunque no estaba dirigida solo a las mujeres, pero eso fue una manera de reconocer la desigualdad en el mercado de trabajo, ¿no? Em, Después preguntan acá desde Trelew por los derechos de las trabajadoras y amas de casa, si son reconocidos o aún no. No hay una legislación que reconozca eh, derechos, digamos, dentro del trabajo no remunerado de amas de casa. Era parte de lo que se conversó también cuando trabajamos en un proyecto de ley de sistema integral de cuidados. em, Hacer algo de reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres, pero no hay tal cosa como un sueldo o un salario de ama de casa, que sería como bueno, qué sé yo, una subvención por el trabajo no remunerado. No existe tal cosa en Argentina, y no hay, hasta donde yo sé, ninguna proyecto de ley que esté abriéndose camino en ese sentido. Lo más parecido que hubo fue esto este, la jubilación o la moratoria jubilatoria, que principalmente benefició a las mujeres, y que fue de alguna manera la posibilidad de compensar tantos años de trabajo no remunerado dedicados dentro del hogar. Pero, como les decía antes, su objetivo era más amplio, aunque fue principalmente útil para ese grupo de mujeres. Preguntan de Catriel si pueden abrir el micrófono. Sí, si quieren hacer un comentario, adelante. Hola, buen día. Voy a abrir la cámara también. ¿Cómo están? Yo quería aportar lo siguiente. En 2020, durante la pandemia, el mayor aporte del Producto Bruto Interno lo hizo justamente el trabajo de cuidado no remunerado, ¿no? Un 80-85% realizado por mujeres, el resto por diversidades, etcétera. Y por detrás del trabajo de cuidado venía comercio y detrás industria, para que tengamos una noción de la importancia que tiene este rubro, que no se paga, ¿no? Como dijiste recién, si esto se pagara, le quitaría ganancia al sistema capitalista en el que estamos inmersos. Entonces, por eso se considera una tarea para empezar y no un trabajo, y además una tarea realizada por amor, ¿no? No como una función que efectivamente termina con un producto terminado, todas estas infancias que cuidamos y que terminan siendo adultos, que son trabajadores para el sistema capitalista, además de las ancianidades que también cuidamos, las personas con enfermedades, etcétera. O sea, garantizamos el bienestar con el cuidado, sino que también se aporta un producto terminado, ¿no? Que todas sabemos que apuntamos a que sea lo mejor de lo mejor, le damos todo. Bueno, y eso en desmedro de nuestro propio cuidado, como lo dijiste vos recién. Entonces, no es solamente que trabajamos acompañando infancia, sino que lo damos todo, terminamos un producto y no recibimos ninguna retribución. Irónicamente, lo que se nos dice 1 o 2 veces al año es: lo que vos haces es impagable, ¿no? Como anuncio de que no te vas a dar ni una moneda, ¿no? El Estado debería esforzarse bastante más en esto de las políticas públicas de cuidado, los jardines de infantes, los transportes que ayudan a facilitar llevar el niño a las escuelas, al hospital, las guarderías en lugares públicos como en empresas, en comercios, las plazas cercanas, la vivienda, etcétera. Bueno, quería aportar eso nada más. Excelente la charla. Muchas gracias, súper importante todo lo que decís. Efectivamente, durante pandemia se hizo un ejercicio de estimación de cuánto aporta el trabajo no remunerado de cuidado al Producto Interno Bruto.
ese ejercicio estadístico que se hizo desde la Dirección de Género del Ministerio de Economía, ya se había hecho en muchos otros países, no lo teníamos en Argentina, y efectivamente muestra que es casi la principal actividad económica. Yo les voy a mostrar que, a ver si... Ahí ven, ¿no es cierto? Una pantalla. Sí, sí. Ahora, después les voy a mostrar ese video, pero mientras, este se los puse en el link para que lo puedan ver después con más cuidado. eh, Muestra que 6 de cada 10 personas con hijos dice que dividir las tareas de cuidado en la casa le genera mucho estrés porque es muy complejo gestionar todas estas tareas de cuidado. Y que en promedio se necesitan entre 4 y 10 horas al día para las tareas de cuidado, depende de cuánta cantidad de personas haya en la familia, ¿no? Entonces, definitivamente lleva mucho tiempo, le dedicamos mucho tiempo. Y el aporte, si tuviéramos que pagar todo lo que se hace, ¿no? Vinculado con las tareas de cuidado que estuvimos mencionando, con todo este trabajo de diferentes formas de cuidado, si tuviéramos que pagarlo, eso representaría casi el 17% de todo lo que se produce en el país. Superan en valor económico a las grandes industrias como el comercio, ¿no? De aporte al Producto Interno Bruto del país sería del 17%, que es más lo que aporta, por ejemplo, el comercio. Y eso equivale, miren esto, a 37 billones de horas de niñeras o de personas cuidadoras de adultos mayores. Es el valor de 4,6 billones de paquetes de pañales o 40 billones de horas de limpieza, ¿no? Es como, es enorme la cantidad de trabajo de cuidado. Y entonces, em, a ver si está por acá. em, una de las cosas que sucede también es que si quisiéramos redistribuirlas hacia el interior de las familias, bueno, los varones no tienen reconocido tampoco el derecho a cuidar, ¿no? En términos de licencias, por ejemplo, una mujer y un varón que trabajan en una fábrica, en una planta, en un comercio, en el supermercado La Anónima, por decir cualquier cosa. Bueno, la mujer tiene una licencia de maternidad, los varones no. Entonces, si vos quisieras redistribuir el trabajo de cuidado dentro de una pareja, de un varón y una mujer, tampoco es tan sencillo, porque el varón no tiene posibilidades de dedicar parte de su tiempo al cuidado, ¿no? A pesar de que en algún trabajo que hicimos te muestra que muchos quisieran hacerlo, ¿no? Y muchos creen que sería importante que si el padre pudiera involucrarse más activamente durante el primer año de vida del hijo, eso le generaría un vínculo más cercano, más estable a lo largo de toda la vida. Eh, y eso es así, es diferente en distintos países. Pero bueno, eso se los dejo para que lo puedan ver. Lo que quería compartir con ustedes ahora era este videíto para ir cerrando, que espero que lo puedan ver desde sus lugares. Ahora vamos a probar. Bueno, eso muestra una parte de una campaña que hicimos con esa diseñadora, Verónica de la Canal, y con una actriz, Florencia Peña, que, que llevó ese vestido con esa capa que tenía bordado diferentes formas de trabajos de cuidado en uno de los premios, creo que fue el premio ACE,
del año pasado, ¿no? Y entonces era una manera de poner todo eso que llevamos literalmente en nuestros hombros, ponerlo de manifiesto en un lugar del que generalmente no se hablan estas cosas, ¿no? Les dejé por ahí el link en el chat sobre esa página en particular y la información que ahí pueden sacar para que lo sigan conversando entre ustedes en los diferentes puntos del país. Y hay algo que va a pasar dentro de poquitas semanas en una reunión, una conferencia regional de toda América Latina y el Caribe que organiza la CEPAL y ONU Mujeres en la Ciudad de México, donde justamente se van a seguir como discutiendo de qué maneras los estados deben involucrarse en generar mejores legislaciones, mejor infraestructura, mejores servicios y destinar más dinero a este tema eh, para poder desfamiliarizar o desprivatizar y que no recaiga todo dentro de las familias y las mujeres de las familias en torno a estas responsabilidades que son colectivas y que deben ser socialmente compartidas. Así que bueno, sobre eso va a haber novedades dentro de algunas semanas y probablemente si tenemos la oportunidad las podemos seguir conversando. Creo que eso es todo y las dejo que ya tomé bastante de su tiempo y les agradezco el interés y la participación y ojalá lo puedan seguir debatiendo entre ustedes.